Se despertó en el suelo de la cocina. No recordaba haberse caído. No sentí dolor, solo un vacío tan absoluto que respirar parecía opcional. La luz del sol entraba por la ventana como un asalto silencioso, y lo único que Sara podía pensar era: yo solía ser alguien. Hace 3 meses, ella era la directora de proyectos a la que todos admiraban, la mujer que resolvía las crisis antes del desayuno, el amigo que siempre tuvo la energía para escuchar, la hija que llamaba a su madre todos los domingos. Ahora ella estaba allí, tirada en el frío suelo, incapaz de sentir ningún motivo para levantarse. El médico dijo que era estrés. El terapeuta sugirió ansiedad. La madre insistió en que fue falta de vacaciones. Pero Sara sabía que era algo diferente, algo mayor, algo que ningún análisis de sangre podría nombrar, porque lo que la derribó no fue el cansancio corporal, fue el borrado del último fragmento de voluntad, lo que aún la mantenía funcionando como si fuera humana. Y si Leonardo da Vinci estuviera vivo hoy, observando a Sara en el suelo de la cocina, no diría que estaba deprimida, diría que su alma había realizado una parada de emergencia, que la máquina más sofisticada del universo, el cuerpo humano, había detectado un grave defecto estructural, y que el colapso no fue el problema, fue la solución, porque Da Vinci entendió algo que el mundo moderno ha olvidado: la luz no es un combustible infinito, y cuando quemas tu propia esencia para iluminar la vida de los demás, un día la llama simplemente se niega a continuar. Sara aún no lo sabía, pero durante las siguientes semanas, su cuerpo comenzaría a hablar un idioma que nunca aprendió a escuchar, un lenguaje más antiguo que cualquier terapia, más preciso que cualquier diagnóstico, la lengua del alma cuando ya no puede mentir. 3 días después del colapso de la cocina, Sara volvió a trabajar, no porque se sintiera mejor, sino porque quedarse en casa era como admitir la derrota. Y la gente como ella no se rinde. La gente como ella simplemente deja de sentir. Fue entonces cuando sucedió la primera cosa extraña. Durante una reunión sobre el lanzamiento de una nueva aplicación, el tipo de proyecto que solía motivarla, Sara se dio cuenta de que ya no podía fingir interés. No fue aburrimiento, fue algo peor. Era como si su cuerpo se negara a producir la emoción necesaria para sostener esa actuación. Su jefe habló. Ella escuchó las palabras, pero era como mirar televisión sin sonido, información sin sentido, movimiento sin vida. ¿Qué me está pasando?, pensó, sintiendo que su corazón se aceleraba por primera vez en semana. No por ansiedad, pero algo así como miedo. Esa noche, Sara hizo algo que no había hecho en años. Abrió un viejo cuaderno universitario. En su interior encontró un dibujo que había hecho en una clase de historia del arte, una reproducción amateur del hombre de Vitruvio de Da Vinci. Ella se había olvidado por completo de eso, pero algo en esa imagen, la figura humana dentro de círculos y cuadrados perfectos, con los brazos abiertos en divina proporción, la hizo detenerse, porque por primera vez en meses, sintió algo parecido a un reconocimiento, como si ese dibujo intentara decirte algo, como si Da Vinci, hace 500 años, hubiera dejado un mensaje codificado sobre lo que sucede cuando un ser humano pierde su propia forma. Sara no entendió, aún no, pero cerró el cuaderno lentamente, como quien sostiene un objeto sagrado, y por primera vez desde la caída de la cocina, una pregunta atravesó el vacío. ¿Y si mi agotamiento no fuera un fracaso, sino una advertencia? Si sientes que esta historia toca algo muy profundo dentro de ti, suscríbete al canal, porque lo que viene después cambiará la forma en que ves tu propio agotamiento. Durante la semana siguiente, Sara empezó a notar un patrón. Cada vez que intentaba hacer algo que antes le daba un propósito, su cuerpo simplemente se apagaba. No fue pereza, fue como si se accionara un interruptor interno, y toda la electricidad de su voluntad desapareciera de golpe. Intentó ir al gimnasio. Sus músculos respondieron, pero algo más profundo no. Intentó llamar a su mejor amiga. Logró marcar, pero las palabras murieron en su garganta antes de salir. Intenté ver tu serie favorita. La pantalla brillaba, pero nada atravesaba el cristal que la separaba del mundo. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de algo aterrador. No estaba cansada de hacer cosas, estaba cansada de ser quien se había convertido para hacer estas cosas. Y esa comprensión la paralizó más que cualquier síntoma físico, porque significaba que el problema no era una agenda ocupada, reuniones interminables o falta de sueño. El problema estaba en la estructura invisible que sostuvo toda su vida. Y cuando te das cuenta de que los cimientos están agrietados, es imposible seguir caminando como si el suelo fuera sólido. El jueves sucedió algo que Sara mantendría como un hito secreto. Estaba en el ascensor de la oficina cuando un colega le preguntó, en ese tono informal de pasillo, «Entonces, Sara, ¿cómo estás?». Fue una pregunta automática, educado, ingrávido, pero por primera vez en su vida adulta, Sara no pudo responder con la respuesta esperada. No podía decir, «estoy bien», o «corriendo como siempre».
ni ninguna de esas frases ya hechas que mantienen al mundo girando. En cambio, ella guardó silencio, un silencio tan largo e incómodo que la colega sonrió incómoda y fingió consultar su móvil. Cuando Sara finalmente salió del ascensor, se dio cuenta de que estaba temblando, no por vergüenza, pero algo así como alivio, porque por una vez no había mentido, y el coste de no mentir era aterrador. Esa noche, Sara volvió a su cuaderno, pasó los dedos por el dibujo del hombre de Vitruvio, y sin saber por qué, empezó a leer sobre Leonardo da Vinci. Resultó que no era solo un artista, era anatomista, un ingeniero, alguien obsesionado por entender cómo funcionaban las cosas por dentro. Da Vinci diseccionó cuerpos humanos en secreto, a la luz de las velas, dibujando cada músculo, cada vena, cada articulación, no por curiosidad morbosa, sino porque creía que la belleza exterior era solo el reflejo de una perfecta arquitectura interior. Y cuando algo dejó de funcionar, Da Vinci no culpó a la máquina, buscó el punto donde se había roto la armonía. Sara leyó una cita que Da Vinci escribió en sus cuadernos: "El alma desea permanecer con su cuerpo, porque sin los miembros del cuerpo no puede hacer ni sentir nada". Lo leyó de nuevo, y otra vez, y entonces algo se movió dentro de ella, porque Da Vinci decía que el alma necesitaba el cuerpo. Pero, ¿y si el cuerpo también necesitara del alma? ¿Qué pasaría si el agotamiento no fuera el fracaso del cuerpo, sino el cuerpo que se niega a continuar llevando una vida que el alma ya no reconoce como verdadera? Sara cerró la computadora y se acercó al espejo del baño. Miró su propio rostro como si lo viera por primera vez, los ojos hundidos, piel apagada, la expresión helada de alguien que ha olvidado cómo sonreír sin esfuerzo. Y luego hizo una pregunta en voz alta, solo para ella misma. ¿Quién sería si dejara de fingir? La respuesta no llegó, pero algo más grande que una respuesta comenzó a formarse. La sensación de que toda su vida se había construido sobre una mentira tan antigua y tan aceptada que nadie la había cuestionado jamás. La mentira de que hay que ser útil para merecer existir, que tu luz solo tiene valor si ilumina a los demás, que descansar es un lujo y producir es un deber. Sara aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que Da Vinci tenía un concepto para ello. Lo llamó diseño. La idea de que antes de que cualquier obra se convierta en realidad, existe un diseño invisible, un plan secreto, una intención oculta que lo organiza todo. Y cuando el diseño es incorrecto, no importa cuánta energía pongas en su ejecución, el trabajo se desmoronará, porque el fracaso no está en el esfuerzo, está en el proyecto original. El viernes, Sara solicitó una baja médica de 2 semanas, no porque tuviera un plan, sino porque finalmente admitió que ya no podía sostener la ilusión. Cuando llamó a su madre para avisarle, escuchó exactamente lo que esperaba. Pero hija, todo el mundo se cansa, solo necesitas descansar un poco y volverás a la normalidad. Normal. Esa palabra resonó en la cabeza de Sara como una alarma, porque por primera vez se dio cuenta de que no quería volver a la normalidad. La normalidad era lo que la había roto. Lo normal era la enfermedad disfrazada de virtud. Y si volviera a la normalidad, sería como reparar una grieta sin investigar por qué la pared cedió. Esa noche, sola en el silencioso apartamento, Sara tuvo su primera pesadilla en años. Soñó que estaba dentro del dibujo del hombre de Vitruvio, pero su cuerpo no encajaba en los círculos perfectos. Sus brazos eran demasiado cortos, tenía las piernas torcidas, y cuanto más intentaba adaptarse a la geometría sagrada, más se desmoronaba su cuerpo. Se despertó sudando y con el corazón acelerado, y entonces, en el silencio de la mañana, comprendió. El sueño no era que ella estuviera equivocada, se trataba de que ella había pasado toda su vida tratando de encajar en una forma que nunca fue diseñada para ella. El lunes de su permiso, Sara se despertó a las 6 de la mañana, no porque sonó el despertador, sino porque su cuerpo aún obedecía al comando fantasmal de una rutina que ya no existía. Ella yacía allí, mirando al techo, esperando que llegara la culpa, la voz interior que siempre decía, deberías estar haciendo algo, pero la culpa no llegó, y eso era más aterrador que cualquier cargo, porque significaba que algo dentro de ella había renunciado incluso a castigarse a sí misma. Sara se levantó y preparó café, se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde se había caído semanas atrás, y se dio cuenta de que por primera vez en años no tenía absolutamente nada planeado, sin reuniones, sin fecha límite. No hay gente esperando una respuesta. El vacío del día se abrió ante ella como un abismo, y en lugar de libertad, sintió pánico, porque Sara nunca había aprendido a existir sin una lista de tareas pendientes. Toda su identidad se construyó sobre entregas, metas y aprobaciones externas. Sin eso, ¿quién era ella? Fue entonces cuando ocurrió la segunda cosa extraña. Sara abrió el cajón de la cocina buscando un bolígrafo y encontró una carta. No una carta cualquiera, era una carta que ella misma había escrito hacía 10 años, en un ejercicio de terapia que le había sugerido la psicóloga de entonces.
Una carta a tu yo futuro. Sara ni siquiera recordaba haberlo guardado, pero ahí estaba, con sus propias letras jóvenes y esperanzadoras. La abrió con las manos temblorosas. La carta comenzaba: Sara del futuro, espero que te hayas convertido en alguien que todavía sabe reír sin motivo, alguien que todavía pinta, aunque sea malo, alguien que no ha sacrificado todo por su carrera, porque prometiste que no lo harías, prometiste que sería diferente. Sara dejó caer la carta sobre la mesa como si estuviera ardiendo, porque la mujer que escribió esas palabras estaba muerta. Ella había muerto poco a poco, sacrificada en el altar de cada ascenso, de cada piropo, de cada "eres increíble, Sara". Ella no se había dado cuenta cuando sucedió, pero en algún momento de los últimos 10 años, Sara había hecho un pacto silencioso, cambió su alma por relevancia, y ahora su cuerpo estaba pagando su deuda. Pasó el resto de la mañana caminando por el apartamento como un fantasma. Miró las paredes decoradas con buen gusto, por los muebles caros, al estante lleno de libros que nunca has leído. Todo lo que había allí era evidencia de una vida exitosa, pero allí nada se parecía a ella. Era como vivir en el Airbnb de otra persona. Por la tarde, Sara hizo algo completamente irracional. Tomó su vieja libreta y una caja de lápices de colores que encontró en el armario y se dirigió al parque cercano a su casa. Se sentó en un banco debajo de un árbol y simplemente se quedó allí, observando. No tenía ningún objetivo. No estaba tratando de relajarme ni meditar, ni lograr ningún objetivo de cuidado personal. Ella solo estaba allí porque no sabía dónde más estar. Fue entonces cuando vio a un niño dibujando en el suelo con tiza. La niña no dibujó nada específico, solo línea, círculo, colores mezclados sin lógica, pero había algo en su concentración, en la forma en que su lengua aparecía entre sus labios mientras creaba, que hizo que Sara sintiera una punzada aguda en el pecho. Envidiar. Estaba celosa de un niño de 6 años, porque esa chica todavía sabía hacer algo por el puro placer de hacerlo, sin rendimiento, sin aprobación, sin miedo a cometer errores. Sara abrió el cuaderno, cogió un lápiz azul y empezó a dibujar. No sabía qué, simplemente dejó que su mano se moviera. Líneas sin sentido, formas sin nombre, y por primera vez en semanas, algo parecido a la paz cruzó el vacío. No fue felicidad, no fue alivio, era solo la extraña sensación de estar presente, de no correr a ningún lado, sin demostrarle nada a nadie. Cuando el sol empezó a ponerse, Sara miró lo que había dibujado. Era un caos de líneas y sombras, pero en el centro, sin que ella lo hubiera planeado, surgió una figura, un cuerpo humano, desproporcionado, imperfecto, pero libre de los círculos que lo aprisionaban. Arrancó la página de su cuaderno y la levantó a la luz. Y entonces, como un relámpago, el recuerdo volvió. Sara tenía 9 años. Estaba en la clase de arte en la escuela. La maestra pidió a todos que dibujaran lo que querían ser cuando fueran mayores. Los otros niños dibujaron bomberos, médicos, astronautas. Sara dibujó una mujer sentada bajo un árbol, pintando. La profesora miró y dijo, con ese tono bien intencionado que destruye futuros: «Eso es hermoso, Sara, pero ¿cómo vas a ganar dinero? ¿Qué tal si te dibujas como profesora de arte?» Sara, de 9 años, tomó el borrador y borró a la mujer debajo del árbol. Hizo un dibujo de un maestro en un salón de clase, y la profesora sonrió satisfecha y pegó el dibujo en la pared, pero la mujer bajo el árbol nunca regresó. 30 años después, sentada en aquel banco del parque, Sara finalmente entendió. Su agotamiento no fue aleatorio, no fue debilidad, no fue un defecto de carácter. Fue el último mensaje desesperado de aquella niña de 9 años que todavía estaba viva en algún lugar de su interior, gritando: «Prometiste que no me olvidaría». Sara dobló el dibujo y se lo guardó en el bolsillo. Caminó lentamente hacia casa, como si estuviera aprendiendo a usar las piernas nuevamente. Y cuando entró al departamento, en lugar de encender la televisión, o revisar su celular, o buscar alguna distracción, simplemente se sentó en el piso de la sala. Se quedó allí, en silencio, dejando que el dolor finalmente la encontrara, porque Da Vinci sabía algo que el mundo moderno pretende no saber. Antes de cualquier renacimiento viene la deconstrucción, antes de cualquier obra maestra viene el boceto honesto, antes de cualquier transformación llega el terrible momento en el que admites que construiste la casa equivocada. Y Sara finalmente estaba lista para demoler. Esa noche escribió una lista, pero no era una lista de cosas por hacer, era una lista de pérdidas. Todo lo que ella tenía a saco. Estaba horrorizada de convertirse en la mujer exitosa que se desplomó en el suelo de la cocina. La lista tenía 23 elementos. El último fue yo mismo, y junto a ella, Sara escribió una sola palabra: temblorosa. Ya basta. A la mañana siguiente, Sara se despertó diferente. Nada mejor, pero diferente, como si algo se hubiera reorganizado de la noche a la mañana. Miró la lista que había escrito y se dio cuenta de que
Por primera vez, no se sentía avergonzada de lo que había allí. Me sentí enojado. Ira limpia. Necesita. Del tipo que construye en lugar de destruir. Sara cogió el teléfono e hizo algo que nunca imaginó hacer. Llamó a su jefe y le dijo que no volvería. No en 2 semanas. Nunca. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego su voz controlada. Sara, estás pasando por un momento difícil. Reprogramemos esta conversación cuando estés más equilibrada. Más equilibrado. Como si la claridad fuera confusión. Como si despertar significara colapsar. Sara colgó sin responder. Y por primera vez en años, no sintió la necesidad de dar explicaciones. No debía a nadie satisfacción sobre su propia alma. En los días siguientes empezó a suceder algo extraordinario. Sara dejó de hacer cosas. Simplemente se detuvo. No como alguien que se da por vencido, pero como alguien que finalmente entiende que el movimiento sin dirección es solo un desperdicio de energía. Canceló suscripciones a servicios que nunca usó. Ella donó ropa cara que compró para lucir exitosa. Eliminó contactos de personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Con cada cosa que pasaba en su vida, Sara sentía que el apartamento respiraba mejor, como si limpiaran no solo el espacio físico, sino también capas invisibles de obligación, expectativa y desempeño. Y fue durante esta limpieza que lo encontró. Dentro de una caja al fondo del armario, envuelta en periódicos viejos, había un cuaderno que Sara no había visto en 15 años. Era su diario de viaje de la única vez que se fue de vacaciones sola, antes de que su carrera despegara, antes de que se volviera indispensable. La abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de dibujos, paisajes, caras de extraños, detalles de puertas antiguas, ventanas, sombras en la acera. Y entre los dibujos, notas escritas con una letra que apenas reconoció como la suya. Hoy me desperté sin saber qué hora era, y no me importaba. Pasé toda la tarde sentada en un café mirando a la gente. Sentí que por fin volvía a ser yo misma. ¿Por qué me cuesta tanto mantener eso cuando vuelvo a casa? Sara cerró su cuaderno. Y luego, por primera vez desde su crisis, lloró. No lloró de tristeza, lloró de pena, porque se dio cuenta de que había perdido a esa mujer. La mujer que supo quedarse callada, que dibujaba por el placer de ver, que no necesitaba ser útil para sentir que merecía existir. Ella había asesinado esa versión de sí misma. Y nadie se había dado cuenta. Ella tampoco. Fue entonces cuando Sara tuvo una idea tan absurda, tan contraria a todo lo que ella representaba, que al principio parecía una locura. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Ella iba a rehacer ese viaje, solo, sin guión, sin objetivo, sin publicar nada, sin demostrar nada. Solo vete y ver si puedo encontrar a esa mujer otra vez. Sara compró el billete esa misma noche. No se lo dijo a nadie, no pidió opinión. No hizo una lista de pros y contras. Lo acabo de comprar. Y cuando hizo clic en confirmar, sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconoció. Anticipación. No la ansiosa expectativa de quienes esperan resultados, sino la expectativa silenciosa de alguien que está a punto de descubrir algo verdadero. 3 días después, Sara estaba en un avión. A su lado, una mujer mayor hojeaba una revista. En un momento, la mujer miró a Sara y le preguntó, ¿viaje de trabajo? Sara abrió la boca para responder con su habitual mentira educada, pero se detuvo, miró a la mujer y le dijo la verdad. No, estoy tratando de encontrarme a mí mismo. La mujer sonrió, no la sonrisa condescendiente de alguien que piensa que esto es una tontería, pero la sonrisa de quien reconoce. Buena suerte, dijo en voz baja. Es el viaje más difícil que existe. Sara llegó al mismo pueblo que había visitado 15 años atrás, pero todo parecía diferente, no porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque ya no era la misma persona. Alquiló una habitación sencilla, sin lujos, sin comodidad estratégica, solo un espacio con una ventana y una cama. Y por primera vez en años, Sara durmió 10 horas seguidas, sin despertador, sin culpa, sin sueño. Cuando despertó, el sol ya había salido. Sara se levantó lentamente, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. La gente caminaba tranquilamente. Un hombre barría la acera cantando. Un niño corría detrás de un perro. La vida sucede sin necesidad de ser productiva. Y entonces, sin previo aviso, llegó el giro. Sara vio un cartel en la esquina, una pequeña escuela de arte que ofrece clases abiertas para principiantes. Dibujo de observación, las técnicas de Leonardo da Vinci. Ella se quedó quieta, mirando ese cartel como si fuera un mensaje personal. Da Vinci, de nuevo, era como si la estuviera siguiendo a través de los siglos, dejando migajas en un camino que ella ni siquiera sabía que estaba buscando. Sara salió, cruzó la calle y entró a la escuela. En la sala solo había 5 personas. Una profesora mayor, de pelo blanco y manos manchadas de carbón, la miró.
¿Primera vez? Sara asintió. Entonces te gustará esto, dijo, sonriendo. Da Vinci creía que dibujar no se trata de talento, se trata de ver. La mayoría de la gente pasa toda su vida mirando sin ver. El dibujo te enseña a ver de nuevo. Le entregó a Sara un trozo de carbón y señaló una silla vacía en el centro de la habitación. Dibuja esa silla, pero no dibujes lo que crees que es una silla. Dibuja lo que ves, las sombras, las proporciones, los espacios vacíos entre las piernas. El vacío es tan importante como la forma. Sara se sentó. Él sostuvo el carbón y empezó. Las primeras líneas salieron temblorosas, inseguro, pero poco a poco algo cambió. Ella dejó de pensar, dejó de juzgar, se limitó a observar y dejar que su mano respondiera a lo que veía. Pasó 1 hora, 2. Cuando finalmente se detuvo, Sara miró el dibujo. No fue perfecto, pero él fue honesto, y en la esquina de la página, sin darse cuenta, había escrito una frase: aquí sigo. Esa noche, de vuelta en su habitación, Sara abrió su viejo cuaderno de 15 años atrás y colocó el dibujo de la silla al lado, y lo vio. La misma mano, la misma alma. Solo uno estaba vivo y el otro había sido enterrado bajo capas de actuación y miedo. Sacó su teléfono celular y, por primera vez desde que se fue, miró sus mensajes. Había decenas, del trabajo, de la madre, de amigos preocupados, pero uno se destacó. Era de un número desconocido. El mensaje simplemente decía: a veces la única forma de salvar la luz es apagarla por un tiempo. Sara miró ese número. No lo reconocí. Intentó responder, pero el mensaje volvió como un error. Número inexistente. Ella miró la pantalla con el corazón acelerado. Y luego, una sensación extraña, como si alguien, en algún lugar, se preocupara, como si su viaje no fuera tan solitario como parecía. Sara apagó su teléfono celular, se acostó en la cama, y por primera vez en años, sonrió en la oscuridad, porque finalmente entendió lo que Da Vinci intentaba decir en El hombre de Vitruvio. No se trataba de adaptarse a una forma perfecta, se trataba de descubrir la forma que ya existe dentro de ti, la geometría secreta de tu propia alma. Y Sara, después de 15 años de estar perdida, finalmente comenzaba a ver su propia silueta. Sara permaneció en la ciudad durante 3 semanas, no porque lo hubiera planeado, sino porque, por primera vez en décadas, no había un calendario a seguir. Regresaba a la escuela de arte todos los días. Dibujó sillas, frutas, manos, sombras en la pared. Cosas simples, cosas que antes hubieran parecido una pérdida de tiempo. Pero con cada dibujo, algo se reconectaba, como si cada línea del papel fuera también una línea que se estaba restaurando en su interior. Al 10º día, la profesora de pelo blanco se acercó a ella mientras dibujaba. Él permaneció en silencio, observando. Luego dijo algo que Sara nunca olvidaría. ¿Sabes por qué Da Vinci diseccionaba cuerpos? Sara negó con la cabeza. Porque quería entender dónde vivía el alma. Creía que había un punto exacto en el cuerpo donde el espíritu se conectaba con la carne. Nunca lo encontró, pero descubrió algo más grande, que el alma no vive en un solo lugar. Vive en movimiento, en proporción, en armonía entre las partes. Cuando pierdes la armonía, el alma no muere, simplemente deja de poder expresarse. Tocó ligeramente el dibujo de Sara. Has pasado años expresando el alma de otra persona. Ahora estás empezando a expresar la tuya. Sara no respondió, pero sintió lágrimas calientes correr por su rostro, lágrimas de reconocimiento. La semana pasada, Sara quiso algo que nunca antes había hecho: caminar sin rumbo. Entré a las calles sin saber a dónde conducían. Me senté en los bancos solo para ver pasar el tiempo. Hablé con extraños sin apresurarme a irme. Y fue durante uno de estos paseos que lo vio. En un escaparate polvoriento de una tienda de antigüedades, había una antigua reproducción de un dibujo de Da Vinci. No fue El hombre de Vitruvio, fue otro. Un estudio de alas, páginas y páginas de alas dibujadas con obsesivo detalle. Alas de pájaro, alas de murciélago, alas imaginarias de máquinas voladoras. Y debajo, en una placa amarillenta, estaba escrito: Leonardo da Vinci pasó 30 años estudiando el vuelo. Nunca logró hacer volar a un humano, pero enseñó a la humanidad a soñar con ello. Sara permaneció tanto tiempo frente a esa ventana que el dueño de la tienda salió para ver si estaba bien. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Sara señaló el dibujo. ¿Por qué siguió intentándolo si sabía que no iba a tener éxito? El hombre sonrió, porque para Da Vinci el fracaso no existía. Hubo experimentos. No estaba tratando de demostrar que podía volar. Estaba tratando de entender el vuelo, y en el proceso descubrió 1000 cosas sobre el viento, el peso, la resistencia, el equilibrio, cosas que nadie más sabía. Hizo una pausa. A veces lo que estás buscando no es lo que necesitas encontrar. Sara compró la reproducción, la enrolló con cuidado y regresó a su habitación llevándola como si fuera un secreto sagrado. Esa noche, se sentó en la cama y lo anotó. No es una lista, no es un plan, solo palabras sueltas. No necesito volar,
Solo necesito recordar que tengo ala. No necesito ser indispensable. Solo necesito ser sincero. Don't need to light up the world. I just need to protect my. When she was done, Sarah folded the paper and placed it inside her old notebook, along with the letter from 10 years ago. And then she wrote a new letter, this time, to the Sarah of 10 years from now. It was protection. Your body has not betrayed you. He saved you. When your light went out, it wasn't because you were weak. It was because you were burning the wrong fuel. You were using your own soul to fuel someone else's life. En Da Vinci te enseñó que esto no es generosidad. Es una arquitectura defectuosa, así que si te olvidas de nuevo, vuelve al dibujo, vuelve al silencio, vuelve a la silla en el centro de la habitación. Sara dobló la carta, lo sellé, y escribió en el frente, abre solo si lo olvidas. 2 días después, volvió a casa, pero no era la misma mujer la que se había ido. El apartamento estaba igual, pero ella vio todo de manera diferente. No con rechazo, solo con claridad. Ese espacio ya no era suyo, o mejor dicho, nunca lo había sido. En los meses siguientes, Sara hizo cambios, al principio pequeños. Devolvió el costoso apartamento y alquiló uno más pequeño. Vendió los muebles de su sala de exposición y compró una gran mesa de madera donde podía dibujar. Rechazó 3 ofertas de trabajo que le pagaban bien, pero pidió su alma como pago inicial. Y cuando su madre preguntó, «Pero hija, ¿eres feliz?», Sara respondió con algo que la sorprendió. «No lo sé, pero estoy entera, y así es mejor». 6 meses después, Sara abrió su bandeja de entrada de correos electrónicos antiguos. Había un mensaje no leído de un colega de su trabajo anterior. El mensaje fue enviado una semana después de que ella dejara su trabajo. Decía, «Sara, no sé si leerás esto, pero necesito decírtelo. Cuando te fuiste me di cuenta de algo. Yo también me estoy muriendo, de la misma manera que tú, pero sigo fingiendo que todo está bien. No sé lo que hiciste, pero espero tener el coraje de hacerlo también. Gracias por demostrar que es posible partir». Sara lo leyó 3 veces, y luego ella respondió. Incluso después de tanto tiempo, no fue coraje, fue desesperación, pero en lo profundo de mi desesperación, encontré algo que había olvidado, a mí misma. Si sientes lo que yo sentí, escucha tu cuerpo. Él no te está saboteando, te está salvando. Y cuando tu luz se apague, no entres en pánico. Es solo el universo diciendo, esta no es tu luz, la tuya todavía está ahí, esperando que recuerdes dónde la dejaste. Ella presionó enviar y respiró hondo. 1 año después de su crisis en la cocina, Sara estaba sentada en el mismo lugar, pero esta vez, ella no estaba en el suelo, ella estaba en la mesa. Dibujo. La ventana abierta dejó entrar el sonido de la ciudad. El café se enfriaba junto al cuaderno, y Sara, por primera vez en décadas, no tenía prisa. Miró el dibujo que estaba haciendo. Era una mujer, pero no una mujer cualquiera. Era ella misma, de pie, con los brazos abiertos, no en círculos perfectos, pero gratis, imperfecto y completamente vivo. Él me atrajo de nuevo, y luego, como si Da Vinci estuviera susurrando a través de los siglos, ella entendió la lección definitiva. La luz nunca fue el problema era lo que iluminaba. Cuando gastas tu energía iluminando caminos que no son tuyos, etapas que no te pertenecen, vidas que no reconocen tu valor, la luz se pudre desde dentro, se vuelve tóxica, arde. Pero cuando aprendes a dirigir esa misma luz hacia adentro, hacia los rincones olvidados de ti mismo, en tu alma, sucede algo milagroso. La luz se multiplica, no porque te hayas vuelto más fuerte, sino porque finalmente dejó de filtrarse. Y Sara, esa mañana de 1 año después, sintió la luz que Da Vinci sabía que existía en el centro de todos los seres vivos. No importa. Sara sacó su teléfono celular, abrió la cámara, miró su propio rostro en la pantalla, y lo vio. Ella había regresado, no la mujer que cayó al suelo de la cocina, no era el director de proyecto que todos admiraban, pero la mujer que siempre estuvo ahí, esperando ser recordada. Y entonces Sara hizo algo simple pero revolucionario. Sonrió, no para nadie, no para demostrar nada, solo porque finalmente tenía una verdadera razón. Estaba de vuelta en su propio cuerpo, y el cuerpo, por primera vez en años, estaba en casa. Si esta historia tocó algo muy profundo en ti, si reconociste tu propio cansancio en estas palabras, suscríbete al canal, porque Da Vinci todavía tiene muchos secretos que revelar sobre la geometría invisible de su alma. Y tu luz, por más tenue que parezca ahora, sigue ahí, esperando que recuerdes que mereces brillar, no por nada del mundo, para ti.